¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de A la Medida. Tenemos temas interesantes que analizar. ¿Qué pasó con los allanamientos? ¿Darán o no resultado? Es uno de los temas que estaremos analizando con Julieta Talamonti. Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Ese y otros temas, porque vamos a seguir hablando de algunas situaciones. Hubieron operativos de allanamientos, precisamente, contra temas tan importantes como las extorsiones. Así que la bienvenida para usted, televidente, acá a La Medida en esta noche de 13 de junio, día de San Antonio. Vamos a conocer entonces nuestros titulares y nos preparamos para informarle como usted se lo merece. ¿Tendrá algún impacto? Más de 60 capturados en 161 allanamientos durante el operativo Fortaleza. Analizaremos si estas acciones marcarán la diferencia. Hacen sentir su presencia. Lajares en el volcán de Fuego y Santiaguito, junto a la actividad del volcán de Pacaya, mantienen a los guatemaltecos a la expectativa. Estragos por todas partes. Complicaciones en la ruta a Panajachel y el colapso de un puente afectan a varios guatemaltecos en el interior del país. La solidaridad no se acaba. Mientras la pesadilla continúa para los damnificados por el volcán de Fuego, la ayuda sigue fluyendo. Sin acuerdo sobre los soñadores, la Cámara Baja del Congreso estadounidense votará sobre 2 leyes de inmigración impulsadas por los conservadores. Se preparan para un paro nacional. Obispos anunciaron la reanudación del diálogo mientras las protestas contra Ortega no disminuyen. Producto de este operativo, el operativo Fortaleza, los agentes de la Policía Nacional Civil consignaron a 64 personas acusadas de extorsión a rutas de transporte especialmente, pero también a otros sectores comerciales. Mediante el trabajo conjunto de investigadores y agentes de la Policía Nacional Civil, en coordinación del Ministerio Público, fueron ejecutados 161 allanamientos, esto en 8 departamentos del país. El objetivo del operativo, que autoridades han denominado Fortaleza, es la detención de 70 presuntos extorsionistas e integrantes de clicas del barrio 18. La Policía Nacional Civil llevó a cabo... El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizaron 161 allanamientos en 8 departamentos del país con la finalidad de capturar a integrantes de la pandilla 18 sindicados por los delitos de asesinato y extorsión a transportistas. El operativo Fortaleza logró la aprehensión de 64 supuestos pandilleros, 31 hombres y 34 mujeres, además de 3 adolescentes de sexo femenino conducidas al juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Investigaciones de la Fiscalía contra el delito de la extorsión señalan que el grupo criminal extorsionó a empresas de transporte por un monto que supera los 6 millones de quetzales. Los detenidos fueron trasladados al centro de operaciones en la zona 6 capitalina para ser fichados. La Policía Nacional Civil desde las 2 de la mañana de este día desplaza un fuerte contingente de agentes uniformados y de investigadores que durante más de 2 años tuvieron a bien ir fortaleciendo procesos de investigación criminal en contra del fenómeno de las extorsiones. Siendo este un eje primordial para nuestro ministro de Gobernación, se enfocaron todos los esfuerzos para poder capturar a integrantes de 3 clicas del barrio 18. Esta mañana se tenía una proyección de 70 capturas y hasta este momento se ha logrado la captura de 64 personas. Todos ellos pues son sindicados de diversos delitos, dentro de los cuales podemos destacar asesinato, asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito, venta ilegal de armas de fuego, conspiración para cometer asesinato, transporte y o traslado ilegal de armas de fuego, femicidio en grado de tentativa, dentro de los delitos que más resaltan. Definitivamente una muy importante acción policial bien coordinada. Las autoridades este día realizaron 161 allanamientos para desmantelar células de la organización criminal de la pandilla del barrio 18 en varios departamentos, entre ellos Guatemala, Santa Rosa, Zacatepeques, Escuintla, Chimaltenango, Jalapa, Suchitepeques, El Progreso. Durante este operativo Fortaleza se logró la captura de 64 personas,
101 privados de libertad fueron notificados de un nuevo proceso penal y 2 menores de edad fueron remitidos al juzgado correspondiente. Los involucrados son acusados de los delitos de extorsión, asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito, asesinato, conspiración para el asesinato, traslado ilegal de armas de fuego. Sandy, un golpe bastante fuerte aparentemente a lo que es la estructura criminal de la pandilla más grande que opera aquí en Guatemala, que es el barrio 18. Definitivamente, imagínate, desde el 2010, según las investigaciones del Ministerio Público, funcionaba esta estructura. Correcto. Y hace 2 años que inició la investigación en contra de estas clicas específicamente. Se habla de una cantidad de 6 millones de quetzales que pudieron ellos agenciarse. Sin embargo, a mí se me hace muy poco para estar operando desde el 2010, imagínate. Tienes toda la razón, Sandy, porque por ejemplo, en otros programas que han existido, cuéntaselo a Valdemar, que se llevó a cabo en el municipio de Villanueva, en un año, una pequeña clica de más o menos 20 miembros produjeron casi 4 millones de quetzales. Por eso tienes toda la razón. Exacto. Es decir, el marero con sus códigos de conducta, como la vida loca. La vida loca significa que ellos saben que tienen 3 destinos únicamente: cárcel, hospital y cementerio. Ellos producen mucha plata, pero esa plata que producen, Sandy, obviamente no la bancarizan toda, sino que aunque ahora ya están invirtiendo en negocios, generalmente se lo gastan, y se lo gastan hoy porque saben que cualquiera de esos 3 destinos que mencioné puede ser el que les espere el día de mañana. El promedio de vida de un marero en Guatemala es de 22 años por sus actividades delictivas y lo peligroso que es el tener que enfrentarse también día con día para ellos con la pandilla rival. A mí lo que me llama la atención aquí, Julio, también es el tema del agente del guardia penitenciario que estaba involucrado y que según la investigación también, todo en base a esta línea del Ministerio Público, él era el que les ayudaba con las armas, armamento de calibre pesado. Lo que estás mencionando, Sandy, viene a ser una alerta ya no temprana, sino que es una gran realidad. Recuerdas que ya hace como 2 o 3 semanas se capturó precisamente a un coronel, ¿verdad?, que estaba involucrado con la otra mara, con la MS-13, con los salvatruchas. Ahora vemos como un guardia del sistema penitenciario. Y este es uno, pero así como él han de haber cuantos más. Y yo no dudo que otros estén involucrados, porque imagínate cómo se coordinaban las extorsiones desde las cárceles. Varios reos eran los que las dirigían, ellos eran los que mandaban prácticamente. Y para ingresar a celulares, para ingresar cualquier tipo de ilícito, ¿con un solo agente? No, eso es imposible. Si se capturaron 64 personas, lo interesante de alguna manera es que 101 que ya estaban privados de libertad fueron notificados precisamente de otros delitos, porque desde adentro están delinquiendo. Entonces creo que hay trabajo bastante para hacer por parte del Ministerio Público, y por qué no decirlo, hay estructuras paralelas que están delinquiendo en instituciones de gobierno. Aquí pues habrá trabajo inclusive para la CICIG, para combatir este gran flagelo que es esta situación de impunidad y de corrupción que nos tiene así de rodillas, y sobre todo para combatir el tema de las maras. Por supuesto, Julio, gracias por esa información, pero sobre todo hay esperanza porque varias personas fueron detenidas. Hoy estos operativos al parecer van a continuar y ojalá que de esta forma se trabaje para ir desarticulando esas estructuras que tiene de rodillas a Guatemala. De conocer noticias judiciales. Las juezas del Tribunal Undécimo que desarrollan el juicio Ixpiza-Chiquimula autorizaron que unos procesadores asistieran a un sepelio específico del doctor Jesús Arnulfo Oliva Leal. Aquí tenemos detalles entonces sobre esta autorización. En el Tribunal Undécimo de Sentencias se retomó la continuación del juicio Ixpiza-Chiquimula. Sin embargo, se realizó un minuto de silencio, esto en memoria del doctor Jesús Arnulfo Oliva Leal, quien tomó la decisión de quitarse la vida el pasado lunes en la cárcel Mariscal Zavala. Julia Amparo Lotán Carzona, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, Julio Roberto Suárez Guerra y Max Erwin Schroeder, para que sean trasladados con la custodia correspondiente y bajo la estricta responsabilidad del sistema penitenciario para asistir al sepelio del doctor Jesús Arnulfo Oliva Leal. Las juezas del tribunal aceptaron la petición de una sindicada de otorgarles un permiso especial. Querían asistir al sepelio del doctor Oliva Leal, con quien compartieron varios meses, y consideran que nunca se quebrantó su presunción de inocencia.
Nosotros estamos muy dolidos, la verdad es que lamentablemente el sistema, él no se mató, lo mató el sistema. Este sistema de justicia que no ha sido justo con nosotros, ya se había advertido esa situación de depresión que él tenía y no se quiso hacer caso, lamentablemente. Bueno, son situaciones lamentables, pero entendemos también que Dios tiene el control de todos nuestros pasos y nosotros debemos ser obedientes y caminar en esa obediencia. Y realmente estamos enfrentando a la justicia y solo Dios tiene el control de las cosas, nada más. La prisión preventiva, lo dice la doctrina, lo dice la jurisprudencia, lo dice la ley, debe de ser la excepción y todo juez debe de evaluar si esta es necesaria. Todo acto de autoridad que no está debidamente justificado es un acto arbitrario. Tal es el caso de la prisión preventiva que sufre la gran mayoría de guatemaltecos procesados en todos los casos. El debate oral y público continuará la próxima semana. En la siguiente diligencia, las jueces de tribunal estarán informando sobre aceptar la extinción de la persecución penal en contra de Jesús Arnulfo Oliva Leal, es decir, cerrar de forma definitiva el proceso penal debido a su fallecimiento el pasado lunes. Con imágenes de Gabriel Hernández, un reporte de Hugo Morales. Y continuando con estos temas estrictamente judiciales, hoy el ex jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, Ronnie López, vinculado en el caso penal manipulación de justicia, intentó suspender la audiencia de primera declaración, recusando una vez más al juez contralor del proceso, Miguel Ángel Gálvez. El juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez no logró iniciar la primera declaración del caso manipulación de justicia por diversas acciones legales, entre estas una recusación hacia su persona que presenta el exfiscal y procesado Ronnie López, considerando que el juzgador es su enemigo. Está atacando y la resolución está haciendo asuntos de fondo con relación a la recusación y yo no hablé de ninguna situación de esto. Y que dice que no soy imparcial. Para el abogado querellante Julio Salazar, el mismo privado de libertad, Ronnie López, está provocando el retraso del caso penal. Ahí escuché faltas a la verdad acá, señor juez. Dice que llevan 140 días detenidos. Eso es falso. No he llegado a 140 días y lo dijo el señor Ronnie López varias veces. Llevo 140 días, no es cierto. Y quiere que se le escuche una primera declaración. Y para ello estamos acá. Y hoy es aberrante, atrevido e incoherente que se quiera recusársele. ¿Para qué? Después de resolverse las acciones legales, se le otorgó la palabra a la fiscal del caso, manipulación de justicia, para realizar la intimación de hechos penales en contra de Ronnie López y los otros indicados. Y bueno, es momento de hacer una pausa, pero tenemos temas pendientes. ¿Qué pasa con la actividad volcánica en el país? Julio, de esto estaremos hablando. Retomamos entonces este tema, la situación volcánica y también las condiciones climáticas. Este miércoles las autoridades del INSIBUME indicaron precisamente que el volcán Pacaya ha presentado actividad durante las últimas horas, por lo que han recomendado por medio de su boletín de monitoreo no permanecer en áreas cercanas al cono del volcán debido a esta actividad. Además, no se debe permitir el ascenso de personas al cráter, ya que la presente actividad puede generar explosiones a mayor altura y, por cierto, se han dado unas en esta tarde. Por el momento continúa con explosiones débiles que elevan material volcánico a 25 y 50 metros, desplazándose con columnas de gases volcánicos, pero según las autoridades han comentado también que esta actividad que presenta el coloso es normal. Sin embargo, hay que mencionar que se mantiene el monitoreo, la alerta también, una alerta tipo amarilla, la que se ha establecido por parte de la CONRED, esto para monitoreo y por supuesto prevención de cualquier tipo de emergencia y de tragedias.
Siempre en este tema, en el volcán Santiaguito se registró un lajar moderado por el río Nima, uno de los afluentes del río Samalá. El lajar tiene unos 18 metros de ancho y una altura de 1 a 2 metros. El volcán de fuego también presentó un lajar en la barranca Las Lajas de entre 30 a 40 metros de ancho y 3 metros de alto. Por las lluvias no se descarta la probabilidad de que se presenten más lajares en cualquiera de las barrancas. La actividad en el volcán de Pacaya se encuentra entre los parámetros normales con explosiones débiles de columnas de gases volcánicos. Además existe probabilidad de flujos de lava desde el cráter o fisuras en el cono. Bueno, definitivamente continúa la actividad volcánica, no solo en Volcán de Fuego, sino que Santiaguito y Pacaya, uno de los que han estado activos por mucho tiempo. 3 volcanes. Sí, por supuesto, Julio, pero se tienen estas 3 activaciones entonces en la actividad de estos 3 colosos. Hay que mencionar algo. Hay material volcánico que se está expulsando, se tienen algunos retumbos leves, algunas explosiones leves a moderadas, pero hay que mencionar algo. Todo este material volcánico que va quedando en los alrededores, en estos volcanes, con las lluvias, se hacen un peligro porque vienen los lajares y sabemos que los lajares viajan a velocidades muy rápidas y son capaces de llevarse todo a su paso. Me gusta la advertencia que haces porque en tema de seguridad es magnífico. De hecho, los lajares pueden llegar a viajar hasta una velocidad aproximada, en casos extremos, de 700, 800 kilómetros, ¿verdad? Cuando son expulsados. Pero normalmente, como son pendientes los volcanes, igual te van a bajar a una velocidad de unos 120 kilómetros aproximadamente, que te rebasa en cualquier capacidad de huir. Por supuesto, y vemos esta situación que se complica también, por ejemplo, en el volcán de Fuego, donde aquí se tiene la mayor cantidad de material volcánico, como es de esperarse luego de la erupción grande que se tuvo el 3 de junio, pero por supuesto las lluvias han venido a complicar no solo el tema de los lajares, de la situación volcánica, sino también la búsqueda de las personas desaparecidas en la zona cero. Esa parte es muy importante porque las lluvias lo están complicando de una manera realmente tremenda. ¿Cuánto hace ya en días que se dio la tragedia del 3 de junio? Y más de 100 personas no aparecen. Y más de 100 personas no aparecen, pero Sandy, cuando los rescatistas y las personas están haciendo esta remoción de esa arena volcánica y todo este material que transporta los lajares, todavía está saliendo humo, y humo que está denotando unas temperaturas bastante altas. Esto nos da a entender el poder y la magnitud que la naturaleza tiene. Por eso es que ese lugar aún no es seguro para todo este tipo de labores. Y bueno, no es de descartar, y por eso es muy bueno este monitoreo que están haciendo las autoridades a través del sistema Conred y del INSIBUME, la actividad entre comillas normal, porque siempre la ha tenido tanto Santiaguito como el volcán de Pacaya, ¿no? Yo me pregunto en este caso, Julio, y es que, por ejemplo, en estos volcanes también hay poblaciones que viven en los alrededores, situación que se ha indicado incluso producto de estudios que no se tendría que dar, pero las personas por necesidad también de tener un lugar, pues han habitado esto desde hace mucho tiempo, hay que mencionarlo. Muchísimo tiempo, Sandy, y el problema fue un problema de origen, es decir, cuando se les permitió estar tan cerca de esos lugares. Me gusta cómo México ha logrado regular eso en sus colosos, en sus volcanes, donde no permiten que haya una población o asentamiento humano a no menos de una distancia de 12 kilómetros. Eso pues ya es bastante bueno porque da una oportunidad, por lo menos para evacuar y huir de manera rápida. Hemos visto y hemos aprendido, ¿no?, a través de estas tragedias como la que nos sucedió aquí en Guatemala el 3 de junio, que los lajares son esos ríos, llamémoslo así, entre comillas, ríos de material que se expulsa, pero es un material vario que puede ir desde el tema de la lava, va arena, van piedras y va otro tipo de gases, que esos son muy peligrosos también, Sandy. Hay mucho dióxido y esto es sumamente peligroso y venenoso para nosotros los humanos. Por supuesto, entonces hay que mantener la alerta, la prevención. Si les dicen evacúen, por favor háganlo, no se aferren a los bienes materiales. Sabemos que cuesta, especialmente a veces son las complicaciones económicas, pero lo principal es su vida. Por lo tanto, hay que estar pendientes y nosotros también le vamos a estar informando sobre cómo marcha la actividad de estos volcanes. Y bueno, en otro tema, instituciones que velan por la defensa de las comunidades indígenas y campesinas presentaron el foro Diálogo y el Litigio para poder de esta forma exponer las preocupaciones en temas de derechos humanos. Organizaciones campesinas manifestaron su rechazo y preocupación a que el proceso de consulta a pueblos indígenas sea reglamentado.
Indican que es un derecho contenido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pero debe modificarse el proceso y no ser una imposición por el Estado. Según la Corte, es la primera vez que se va a llevar a cabo una consulta a pueblos indígenas según los estándares internacionales, ¿verdad? En medio de eso, como todos ustedes saben, se habla de la reglamentación de la consulta. Y nosotros como Pueblo Ixil nos oponemos a eso. No se puede reglamentar la consulta. Somos 22 pueblos mayas, más Garífuna y Xinca, incluyendo los mestizos. Entonces no se puede reglamentar, digamos, parejo para todos, porque cada pueblo tiene un proceso de consulta. A eso sí no le apostamos a eso, y eso lo hemos dicho en repetidas ocasiones. El país ratificó el convenio 169 de la OIT en 1996. El Tribunal Supremo Electoral inicia proceso de cancelación de FCN Nación. El partido político Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación, utilizó aportes anónimos que fueron realizados por distintas sociedades con el objeto de financiar a dicha organización política mediante el pago de fiscales electorales e impresión de material publicitario. Los aportes fueron recibidos, administrados y distribuidos a través de la entidad Nova Servicios Sociedad Anónima y consecuentemente no fueron registrados en la contabilidad del partido político ni reportados dentro del plazo legal y de forma total ante el Tribunal Supremo Electoral. 2. Como consecuencia, se instruye al director general del Registro de Ciudadanos para que inicie el proceso de cancelación solicitada taxativamente por incumplimiento de las normas que regulan el financiamiento a las organizaciones políticas. Javier Hernández, del partido FCN Nación, se refirió a la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral. Lo que sí me supieron decir es que en este momento se inicia un proceso en el cual nosotros pues tenemos derecho a hacer pruebas de descargo, a que se califiquen las pruebas que se les entregó al Tribunal Supremo Electoral y después tomar la decisión. No es que se esté cancelando el partido como ya lo estaban diciendo. Si esta información le ha parecido importante e interesante, todavía, Sandy, viene mucho más. Se cerró por un momento el Aeropuerto Internacional La Aurora, hay estragos en las carreteras y vamos a hablar del bono mundialista. Imagínense ustedes, un tema bastante controversial e increíble. Gracias por continuar en sintonía de A la Medida. Es momento de hablar de estas emergencias provocadas por la lluvia. Un desprendimiento de rocas y tierra bloqueó el kilómetro 144 de la ruta que comunica a la cabecera departamental de Sololá con Panajachel. La lluvia sigue haciendo de las suyas. En esta ocasión, una gran cantidad de tierra y piedras se desprendió sobre el kilómetro 144 de la ruta que conduce al lugar, conocido como la catarata entre Sololá y Panajachel, obstaculizando el paso en ambas vías por más de 4 horas. Ante la necesidad de llegar a sus destinos, las personas removieron las piedras para habilitar un paso peatonal y caminar por varios kilómetros para poder tomar otro transporte. Los trabajos de limpieza fueron coordinados por las autoridades correspondientes, logrando habilitar el paso en horas de la tarde. No ha sido el único incidente registrado por el invierno, según lo han dado a conocer las autoridades de Provial. El primer incidente se dio el día de ayer en el kilómetro 240. Esta es la carretera CA1 Occidente que conduce de Totonicapán hacia Huehuetenango, en el cual colapsó una de las bóvedas que tenemos en uno de los puentes y pues se cerró el paso en su totalidad. Se estuvo trabajando inmediatamente, el Ministerio de Comunicaciones a través del señor ministro ordenó que se movilizara la unidad de caminos, Covial y el fondo para poder habilitar nuevamente este paso, y a las 22 horas del día de ayer quedó habilitado nuevamente para transporte liviano. Nosotros en nuestras redes hemos subido algunas rutas alternas, por ejemplo tenemos de los encuentros el Quiché, San Pedro Jocopilas para salir hacia Huehuetenango, esta es una de las rutas. El transporte pesado pues todavía tendrá que esperar para poder transitar en estas áreas. Ante estos eventos naturales, recomiendan a toda la población transitar con precaución, revisar los automóviles antes de salir para evitar quedarse varados.
Pero esta no ha sido la única emergencia que se ha registrado a nivel departamental. Nos vamos a Huehuetenango, luego que colapsara un puente que conecta a Quetzaltenango por las fuertes lluvias que se han registrado, pues las autoridades municipales decidieron habilitar una ruta alterna. Los detalles les mostramos a continuación. Luego que el puente ubicado en el kilómetro 240 de la ruta interamericana en el límite entre Quetzaltenango y Huehuetenango colapsara y dejara varado el tránsito durante 24 horas, este día fue aperturada por parte de la zona vial 6 una vía alterna, la cual podrá ser utilizada únicamente por vehículos livianos, debido a que el puente de esta vía es de piedra y no está capacitado para el transporte pesado. Según Guillermo Mendoza, delegado de la zona vial 6, manifestó que para esta semana instalarán 2 tubos de 144 pulgadas y 15 metros de largo, con lo cual se espera que el paso quede habilitado el próximo día sábado. Se recomienda a la población tomar medidas de precaución para evitar inconvenientes y además a los pilotos del transporte pesado acatar las disposiciones de las autoridades. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez. Bueno, y todo esto que tiene que ver con el clima y con la actividad de los volcanes provocó que a las 11:30 horas de esta mañana, como una medida de precaución ante la actividad eruptiva del volcán Pacaya, fueron suspendidas temporalmente las operaciones en la pista principal del Aeropuerto Internacional La Aurora. La acción fue tomada para salvaguardar la vida de pasajeros y la integridad de las aeronaves. Las restricciones fueron levantadas a las 14 horas y media hora después de haber sido emitidas, luego que mejoraran las condiciones de visibilidad sobre el espacio aéreo guatemalteco. Es evidente, Sandy, que entre la actividad de los 3 volcanes que hemos hablado, más otras condiciones climáticas que ya lo hemos dicho aquí en A la Medida, tan afectos somos como país a ellas, pues ya van varias veces en estas 2 semanas que se suspenden las actividades en el Aeropuerto Internacional La Aurora, y esto no está bien tampoco. Por supuesto que no, pero vemos entonces cómo estas diferentes emergencias se nos presentan y nos recuerdan lo vulnerables, lo débiles que somos ante la naturaleza y sus efectos. Eso es totalmente correcto. Cualquier país y cualquier comunidad humana va a ser vulnerable a efectos devastadores de la naturaleza. Pero esto, Sandy, se magnifica aquí en Guatemala y hay que entenderlo. No es solo una cuestión del cambio climático, no es solo una cuestión de lo que tenemos en cuanto a las placas tectónicas, a las fallas en sí, a los volcanes, sino que también es, Sandy, una cuestión de lo vulnerable, y tú lo has dicho, que nuestro país se ha ido convirtiendo con el paso de los años a todos estos efectos. Por eso tenemos fenómenos como el Niño, la Niña, o te llueve demasiado o te deja de llover. Y cada uno de los fenómenos climáticos que se presenta cada vez es más fuerte. Por supuesto, Julius, sabemos que en ese momento la prioridad es el tema del volcán de fuego, encontrar a las personas desaparecidas. Sin embargo, tampoco se tiene que descuidar este tipo de alertas que se están generando, porque sabemos que en la temporada de lluvias los derrumbes se presentan. También se han dado distintas complicaciones en comunidades. Ahora tenemos colapso de puentes, en estas rutas también algunas situaciones. Y yo creo que en este momento lo que va a hacer falta es dinero para poder atender las emergencias. Definitivamente, porque se han vuelto una serie de pequeñas, o sea, una gran tragedia y una serie de pequeñas emergencias que todas requieren atención y dinero. ¿Sabes por qué? Porque en este paso, por ejemplo, que por 24 horas no estuvo habilitado, ¿no?, en el occidente de la República, pues por ahí, aparte que pasaban personas, pasaba mercadería. Por supuesto, y turismo que se active en ese punto. Exactamente, y todo eso nos afecta no solo como país, nos afecta en el clima, sino que tú lo dijiste muy bien y te felicito por eso, Sandy, en la parte económica. Por supuesto, le vamos a dar seguimiento porque hay que mencionar algo. Hay una onda del este que se encuentra en nuestro país. Los efectos podrían alterar y aumentar las lluvias en las próximas horas, así que hay que esperar, hay que tener las precauciones debidas, y si usted vive cerca de alguna zona que ha sido declarada como de alto riesgo o con algún tipo de vulnerabilidad, por favor, cualquier situación irregular, repórtela, y si es necesario evacuar, hágalo. Y ahora vamos a hablar de un tema que ha dado mucho de qué hablar y ha sorprendido hasta dónde han llegado los criminales. Los grupos dedicados a la extorsión, escuchen muy bien, exigen al menos 3,000 quetzales por cada bus a los transportistas de Quetzaltenango. Todo esto como parte de su mal llamado y su implementación de un bono mundialista. Lo peor de todo es que hasta plazo les han puesto, imagínense ustedes, pero veamos los detalles en la nota.
Transportistas de la ruta de Quetzaltenango han denunciado que extorsionistas les están cobrando el bono mundialista, ya que esta semana comienza esta Copa Deportiva de Fútbol. Deben pagar 3,000 quetzales por cada unidad de transporte. Hemos consultado a autoridades de la Policía Nacional Civil y la recomendación es que realicen una denuncia. Regularmente se dan rumores que la policía los cataloga como esta parte hasta que no se coloque una denuncia formal a través de la Policía Nacional Civil o el Ministerio Público. En este sentido, a la comunidad de empresarios de Quetzaltenango pues sería el llamado a acercarse a la Policía Nacional Civil o utilizar el teléfono 1574 de la línea antiextorsiones para poder tener un respaldo legal en donde se inicien las pesquisas correspondientes y poder determinar quiénes son las personas responsables de hacer este tipo de llamadas o extorsiones. Esto principalmente porque en el departamento de Quetzaltenango, en el primer megaoperativo de este año, se capturan algunas estructuras de imitadores o de personas que se aprovechan de la psicosis del miedo generada por las pandillas para ejercer las extorsiones. Y cuando carecemos de la denuncia de la víctima, pues esto también alimenta el campo operativo del delincuente, ya que se tiene esta generación de impunidad y él puede seguir delinquiendo de una forma más tranquila. Por lo cual pues el llamado es a la denuncia al teléfono 110, al teléfono 1574 de la línea de extorsiones, donde expertos de la División del Programa Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas pues los van a atender. Ellos han sido capacitados para poder gerenciar una crisis en el tema de las extorsiones. ¿Hasta dónde han llegado? La verdad que sorprende. Desde inicios de mes ellos empezaron a hacer el aviso. Queremos entonces este bono mundialista. Así es. A más tardar en la quincena de junio. Ah, no, y hasta con gustos, ¿verdad, Sandy? No, esto ya se vuelve el colmo de los colmos. Claro. Aquí la actividad de las maras en la obstrucción extorsiva de tránsito, como se le llama el cobro al transporte, ¿no? De este tipo de fenómeno como la extorsión, se hace, por ejemplo, si es para Navidad el aguinaldo, el bono 14, que el bono del pescado y ahora el bono mundialista. No, por Dios, es un flagelo que nos tiene literalmente de rodillas, Sandy. Supuesto. Un peligro para transportistas, para quienes se dedican a ser pilotos y por supuesto para el usuario. Ahora estas rutas de Quetzaltenango son las que han reportado esta situación, sin embargo en la capital también en algunas rutas desde principios de mes es que se les hizo, entonces se les dijo, bueno, queremos el bono y diferentes cantidades las que se están manejando, pero hay que mencionar algo también, en ese momento se podrían activar cualquier tipo de ataques, de amenazas para poder presionar y ojo, porque también se viene luego el aguinaldo y ellos pues también van a querer, ¿verdad? Lo has dicho de una manera muy buena, pero sabes, lo bueno de decirlo es que las autoridades encargadas de seguridad seguramente van a poder hacer algo de manera preventiva. Operativo especial. Correcto, porque siempre que se pide un bono como estos, la única forma que ellos tienen para que la extorsión sea efectiva es el miedo y el terror se da a través de matar a algún piloto, lamentablemente, porque entonces los demás por ese temor es que vienen y pagan. Por supuesto. Es una situación terrible el actuar de las maras aquí en Guatemala. Y algo que es importante comentar, Sandy, no estamos combatiendo realmente. Este tipo de operativos son importantes para capturar a los mareros, pero tanto Barrio 18 como en este caso MS-13 siguen creciendo, siguen fortaleciéndose. Y lo más dramático es que está surgiendo una nueva mara de aquellos que desertaron del Barrio 18, de aquellos que desertaron de la MS-13 y se llama Santa Grifa. Contrario a disminuir, quizá haya un repunte. Por supuesto, pero a mí lo que me sorprende, me indigna, yo creo que a todos los guatemaltecos que trabajamos de una forma honrada, imagínate, el nivel del trabajo informal es tan grande en nuestro país. Enorme. ¿Cómo es posible que estos criminales tengan más beneficios que un guatemalteco que está en informalidad pero trabaja muchas horas? E incluso que quienes se encuentran dentro del sector formal, ellos pues tienen sus bonos altos, hay que mencionarlos, tienen el bono 14. Aparte de ello, también cumplidos en tiempos estipulados. Es hasta con fecha. La verdad, yo sí ya no sabemos con qué más nos van a salir ahora. Yo considero, Sandy, que tú lo has dicho de una manera muy puntual y muy veraz. Es decir, es indignante. Hasta aquí es que hemos permitido que esto llegara a un nivel tan alto. He visto en las últimas semanas, también hay que destacarlo, una labor muy buena tanto de inteligencia como de las autoridades de policía y de gobernación para hacer capturas. Sin embargo, ya vamos bastante pasos atrás y esto hay que continuarlo definitivamente y hay que lograr frenar este tipo de fenómenos delictivos y criminales, porque si no, Sandy, literalmente vamos a seguir arrodillados ante el crimen. Las maras, ya lo hemos dicho y usted lo sabe, televidente a la medida, por lo menos el 70% de hechos delictivos que pasan en nuestro país asociados a ellos y ya no podemos decir que
hay territorio que ellos no dominen. Por supuesto, ya nos dominaron completamente, pero yo te pregunto, Julio, ¿será que Guatemala se podrá recuperar y podrá eliminar en definitiva la extorsión en todos los sectores comerciales? Sandy, sí, pero este va a ser un proceso no a corto plazo. Estamos hablando de un mediano a largo plazo, pero hay que trabajar en dos planos. Primero, en el plano preventivo y reactivo de la seguridad, este tipo de operativos, combate, niveles de inteligencia, pero también, Sandy, hay que trabajar la otra parte que no estamos trabajando, la parte social, porque mientras las maras sigan teniendo ese caldo de cultivo, aquellos niños ahí en la calle que no saben quién es su papá, su mamá, o que los papás simple y sencillamente no los atienden o los atienden mal o los maltratan, como muchas veces pasa, y las maras los van cooptando y captando para ellos. Mientras no combatamos también esa parte, no vamos a lograr terminar con este flagelo que en seguridad nos tiene como estamos a estos niveles tan terribles, Sandy. Definitivamente, pero vemos entonces cómo se han ido expandiendo estas maras. Tú nos mencionabas ahora esta nueva pandilla que se ha conformado. ¿Hasta dónde vamos a llegar entonces? Porque el guatemalteco yo creo que ya no aguanta. Por ejemplo, en el comercio, correcto, ahora hay que contratar seguridad privada, incrementan los costos, las condiciones económicas para el ciudadano común. Todo esto es producto de extorsiones y de los delitos de pandillas. Y aquí pasan dos cosas con eso, por eso es que la economía merma tanto y por eso a veces muchos guatemaltecos que fundan, que son emprendedores, alguna pequeña empresa no logran soportar, claro, y en menos de 2 años tienen que estarla cerrando, porque ese costo adicional de pagar seguridad, de tener gente que combata el hecho de que probablemente no los maten, ¿verdad?, en tema extorsivo, se vuelve un costo a veces demasiado duro, demasiado caro. Y los que están sobreviviendo son los pandilleros. Eso no se vale ni es justo. Así es, y bueno, concluimos con este tema. Esperamos entonces que las autoridades puedan implementar estos operativos para evitar, correcto, estos ataques armados, pero sobre todo que más familias estén enlutando a consecuencia de las extorsiones y de estos ataques que pandilleros realizan, todo por exigirles estos famosos bonos. Imagínense hasta dónde han llegado ahora, pero es momento de ir a una pausa, Juli. Vamos a una pausa comercial, no nos cambies, somos a la medida, regresamos rápido. Continúa la ayuda para los afectados por la erupción del volcán de fuego. Para las personas que fueron víctimas de esta erupción, podrán contar ahora con un pedazo de tierra para construir su vivienda. Este terreno está ubicado en la finca La Industria. En medio de la tragedia que viven los miles de damnificados por la erupción del volcán de fuego, existe una buena noticia. Ya se ha identificado un lugar para que 1000 familias puedan tener una nueva vivienda. Esta finca no es de extinción de dominio, esta es una finca ya establecida de gobierno y que en concordancia con la municipalidad de Escuintla, porque ahí hay terrenos de la municipalidad, me parece, hay un terreno del Seguro Social y terreno del MISIB. 250 de las 1000 viviendas serán donadas por una compañía de empresarios guatemaltecos. El resto se negociará el pago con el Ejecutivo. Si se hace a través de esa compañía que entregaría con completo el proyecto, pues entonces ahí no se compraría ningún insumo. O sea, es cuestión de negociarlas. Y ellos de inicio están donando, si no mal recuerdo, me ayudas, ministro, del MISI, 230 casas. Y después se quedará un costo que se está analizando, que es balanceado dentro de los costos de la construcción, pero que sí son presupuestos que verdaderamente van a facilitar poder entregar estas casas y, ante todo, el acompañamiento de certeza jurídica que deben de tener estos. Siempre en este tema tan importante de la ayuda a los damnificados. Hoy las autoridades de la SAT confirmaron más de 400 millones de quetzales para Fondo Común. Veamos por favor la nota. La recaudación tributaria del mes de mayo preliminarmente podría superar la meta establecida en 400 millones de quetzales, lo que podría ser utilizado para atender la emergencia de la erupción del volcán de fuego. El dato preliminar que tengo de recaudación es que al mes de mayo vamos a tener cerca de un poco más de 400 millones sobre la meta. Estaremos terminando este dato entre hoy y mañana ya para oficializarlo. Esos recursos van al Fondo Común, como bien decía el vicepresidente, pues ya esa es una decisión del Ejecutivo, el destino de la plata. Será el Ejecutivo quien decidirá utilizar estos fondos. Mientras tanto, el vicepresidente espera que los recursos del Fondo Común
puedan ampliarse para poder atender emergencias. En tanto, el director ejecutivo del Hospital General San Juan de Dios informó que los pacientes internos en este nosocomio por la erupción del volcán de fuego y también quienes fueron trasladados a centros asistenciales del extranjero están en recuperación. El estado de salud de los pacientes que sufrieron quemaduras a causa de la erupción del volcán de fuego presenta buena evolución. Las 2 personas que fueron trasladadas a Texas, Estados Unidos, ya no están en riesgo de muerte y sus familiares ya pudieron comunicarse con ellos. En México, 3 aún están en intensivo y 3 más están estables. Ya se encuentran en proceso de fisioterapia. 2 médicos guatemaltecos están en Estados Unidos para apoyar a los pacientes. Actualmente están 2 médicos allá, que es el doctor Jorge Serapio y el doctor Giovanni Monzón. Ambos son miembros de nuestro staff del intensivo de acá del hospital, pero en realidad en cada vuelo hemos mandado 2 diferentes médicos. Así que aquí tenemos la capacidad para el transporte de cuidados intensivos con un equipo no solo de médicos, sino de técnicos en urgencias que hicieron el traslado terrestre. Bueno, el rescate en la zona 0 para los damnificados y los restos, los cuerpos humanos ahí, todavía continúa. Las autoridades de Conred suspendieron el día de hoy de manera temporal todas las labores de búsqueda y rescate en esta denominada zona 0. Esto porque ha presentado descenso de lahares que ponen en peligro la vida de los rescatistas. Ya han pasado 10 días de la tragedia del volcán de fuego y los trabajos de búsqueda y rescate en la zona 0 continúan por parte de los rescatistas extranjeros, nacionales y familiares quienes aún tienen la esperanza de encontrar a las personas con vida, quienes se encuentran soterrados bajo los escombros y la ceniza. Tras las intensas horas de búsqueda, los socorristas de los bomberos voluntarios de la 8ª compañía lograron ubicar una familia, quienes estaban cubiertos de material piroclástico. Se ha localizado ya a una familia, se está haciendo un rastreo. En este momento se va a hacer la extracción de 3 víctimas, 2 adultos y un niño. Va a ser sacado hacia la parte donde está el puesto de mando. Se ha trabajado con lo que es la motosierra, equipo de corte, asimismo palas y piochas, porque, o sea, víctimas aún hay todavía. Estamos a escasos 20 metros de la carretera y ahí es donde se encuentran las primeras víctimas. A un costado podemos ver una casa totalmente soterrada. Muy bien. Estas personas se encontraban debajo de unos troncos y piedras. Bueno, se tuvo que utilizar la denominada motosierra y asimismo lo que es una barreta y equipo de extracción como palas y azadones. Además, la maquinaria pesada se ha hecho presente para remover las cenizas y todo lo que contrajo cuando se registró el deslave. Autoridades locales indicaron que siguen en alerta roja las áreas de Acatenango y San Pedro Yepocapa y están listos ante cualquier llamado de emergencia. Varios drones son utilizados para evaluar la situación en las aldeas Panimaché 1 y 2, Morelia y Santa Sofía, para determinar el tipo de ayuda que se requiere en el lugar. Y hay que mencionar también que varios ministerios han iniciado el conteo de las pérdidas, no solo humanas, sino también en infraestructura. Y aquí tenemos algunos detalles respecto a esta evaluación. El pasado lunes, expertos de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado iniciaron investigaciones en las infraestructuras y suelos dañados por la erupción del volcán de fuego, donde determinaron algunos espacios inhabitables. San Miguel Los Lotes totalmente destruida y criterios técnicos, pues literalmente no es recomendable volver a construir en toda la aldea Los Lotes porque ya quedó la brecha y primero Dios no volverá a pasar algo similar. Con las otras escuelas estamos hoy por hoy haciendo los levantados topográficos, ¿verdad? Con estación total para tener exactamente los dictámenes técnicos y los estudios. Y con el Ministerio de Salud igual son 5 centros de salud, 3 en Acatenango, 2 en Yepocapa. El director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado indicó que podrían tardar 20 días más en realizar las evaluaciones del suelo y proyectos de reconstrucción. Sin embargo, el estado de calamidad dura 30 días. El Ejecutivo aún desconoce si será necesario solicitar una prórroga del estado de calamidad al Congreso de la República.